Algunos eventos en esta vida son tan únicos que ni siquiera el guionista más creativo podría haberlos imaginado. Estos eventos, con su dinámica especial, nos recuerdan lo extraño que puede ser el mundo. Las historias de supervivencia son un ejemplo perfecto de este lado peculiar de la vida. En este video, te contaré una historia de supervivencia completamente real. Insisto en la veracidad porque algunas partes de esta historia son tan increíbles que es difícil creer que sucedieron de verdad. Si estás listo, empecemos. Ernest Shackleton tenía un sueño. Quería hacer una expedición marítima sin precedentes y dejar su huella en la historia. Su plan era llegar a la Antártida, pero ya había gente que había llegado allí antes. Si Shackleton quería hacerse famoso, debía hacer algo diferente. Así que decidió que, además de llegar a la Antártida en barco, la cruzaría a pie de un extremo a otro, algo que nadie había hecho antes. Este sueño no era algo que Shackleton pudiera realizar solo. Reunió a 27 hombres para formar una tripulación. También necesitaban un barco, y Shackleton eligió el Endurance, un barco noruego conocido por su durabilidad. En 1914, Shackleton y su equipo de 27 personas zarparon en el Endurance con la esperanza de hacer historia, y lo harían, pero no de la manera que esperaban, ya que les esperaba una larga crisis. Al acercarse a la Antártida, el equipo se dio cuenta de que la temperatura era más baja de lo esperado. En enero de 1915, en pleno invierno, el mar comenzó a congelarse y el barco quedó atrapado en el hielo antes de llegar a la Antártida. La tripulación no se desanimó de inmediato, ya que pensaban que el hielo se derretiría con la llegada de la primavera, permitiéndoles continuar su viaje. Sin embargo, el hielo resultó ser muy persistente. El equipo esperó 6 meses para que el hielo se derritiera y el barco pudiera moverse de nuevo. Pero cada día que pasaba, las esperanzas disminuían. Además, los bloques de hielo estaban dañando el barco, rompiendo sus partes y haciendo que comenzara a inundarse. Finalmente, Shackleton dio la orden inevitable: abandonar el barco. La tripulación recogió sus pertenencias y estableció un campamento en el hielo. Vieron cómo el barco, que los había llevado hasta allí pero no podía llevarlos de regreso, se desmoronaba y se hundía lentamente. El sonido del barco, siendo aplastado por el hielo, sonaba como un grito para la tripulación. La situación cambió de perspectiva. Nadie pensaba en la Antártida ahora. Su único objetivo era sobrevivir. Shackleton dejó de lado sus sueños de fama y se concentró en llevar a sus 27 hombres de regreso a casa sanos y salvos. La comida escaseaba, el invierno se acercaba y, lo más importante, la moral estaba decayendo. Shackleton necesitaba primero mirarse a sí mismo antes de poder levantar la moral de los demás, porque cualquier pequeña señal de nerviosismo en él se transmitiría al resto de la tripulación. Shackleton no podía permitirse que sus hombres pensaran que todo era culpa suya. Si lo hicieran, la situación se volvería catastrófica. Estaban atrapados y debían sobrevivir hasta que las condiciones climáticas mejoraran. Tenían que establecer un campamento, trasladar suministros desde el barco antes de que se hundiera completamente y cazar focas y pingüinos para no morir de hambre. Shackleton comenzó organizando las tareas y pronto se dio cuenta de que hacer la misma tarea repetidamente era agotador para algunos. También había una injusticia. Algunas tareas eran más difíciles que otras. Por ejemplo, el físico del equipo siempre recibía las tareas más pesadas y se quejaba de ellas. Shackleton notó ciertos signos en el lenguaje corporal del físico. Comía más despacio y con menos ganas, y a menudo suspiraba profundamente. Shackleton se dio cuenta de que el físico estaba deprimido, así que le asignó tareas más ligeras y comenzó a hablar con él personalmente. Pronto, la moral del físico mejoró.
No todos en el equipo manejaban las dificultades como el físico. Por ejemplo, el fotógrafo Frank Hurley era egoísta y quejumbroso, se consideraba superior y quería que sus ideas fueran tomadas en serio. En lugar de enfrentarse a él, Shackleton lo halagaba, consultándole y elogiando su inteligencia, alimentando su frágil ego. Esto no era sincero, pero funcionaba porque Frank rendía mejor cuando se sentía valorado. La clave del liderazgo de Shackleton era adaptarse a cada miembro de su equipo, tratarlos de manera única y especial. Incluso servía té personalmente al miembro más quejumbroso si era necesario. Este enfoque mantuvo la cohesión del equipo. Cuando nadie quería asumir una tarea desagradable, Shackleton lo hacía él mismo. La moral y la cohesión del equipo mejoraban cuando todos cumplían sus deberes. Las conversaciones nocturnas alrededor de la fogata eran momentos especiales. La tripulación compartía recuerdos, hablaba de sus objetivos futuros, cantaba, se emocionaba y reía. El humor mantenía al equipo unido y vital. Cuando las tensiones aumentaban, Shackleton organizaba actividades deportivas para aliviar el estrés. Con el tiempo, Shackleton se dio cuenta de que había logrado formar un equipo unido y feliz, incluso en las circunstancias más difíciles. Su capacidad para leer las señales emocionales de su equipo y adaptar su liderazgo a cada individuo fue crucial. Al final, el hielo alrededor del Endurance comenzó a derretirse, permitiendo que las barcas salvavidas fueran accesibles. La tripulación se subió a 3 botes y remaron hasta la isla Elefante, pero esta isla no era un lugar adecuado para sobrevivir. La única opción era llegar a la isla Georgia del Sur, a 1.200 kilómetros de distancia, y pedir ayuda a los pescadores allí. Shackleton y un pequeño equipo de 5 hombres se ofrecieron como voluntarios para hacer el peligroso viaje, dejando al resto en la isla Elefante. Al llegar a la isla Georgia del Sur, un niño los vio y huyó aterrorizado. Shackleton finalmente encontró a los pescadores, quienes ayudaron a rescatar a los hombres restantes en la isla Elefante. Sorprendentemente, Shackleton logró salvar a todos sus hombres sin pérdidas. Aunque Shackleton fue inicialmente criticado por poner en peligro a sus hombres por sus objetivos personales, su increíble liderazgo durante la crisis fue reconocido con el tiempo. Su capacidad para empatizar y leer las señales emocionales de su equipo fue fundamental para su supervivencia. Después de esta expedición, Shackleton se preparó para otra misión, y muchos de los hombres que lo acompañaron en la Endurance se ofrecieron nuevamente como voluntarios a pesar de las dificultades que habían enfrentado. Aunque la expedición de la Endurance fue un fracaso técnico, el liderazgo de Shackleton dejó una huella duradera en el mundo. En 2022 se encontraron los restos del Endurance a 3 kilómetros bajo el mar. A pesar de los daños, el nombre del barco seguía siendo legible: Endurance. El barco, como Shackleton y su tripulación, había soportado tanto como pudo.